lo podemos hacer. Y es lo que Dios anhela, que estemos en su presencia. Estar en la presencia de Dios es algo tan maravilloso que uno no quiere salir de allí cuando está allí. Y hoy tenemos unas probaditas nada más. Unos un poquito, otros un poco más, otros en un grado más elevado. Conocen al Señor y pueden adorarlo por más tiempo, ¿verdad? Pero eso es algo progresivo. No se preocupen si usted todavía no siente llorar, postrarse, adorar en lengua. Pero va para allá. Nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Dios. Dios lo dijo, Él anhela que estemos con Él. Y cuando uno está con Él, uno se olvida de todo. Solo está Él. Cuando solo está uno con Él, no importa quién esté al lado, no importa si me tiro al suelo, no importa si lloro, si grito, si gimo, no importa, estoy delante de Él y es para Él. Amén. Amén. Porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Amén. La mujer que se dice en la Biblia que se recordará siempre fue aquella que se tiró a los pies del Señor y derramó su alma, derramó su perfume, fue a comprarlo, vendió todas sus posesiones para comprar un perfume carísimo y lo vertió sobre los pies del Señor y derramó su alma y lloraba y dijo: tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Eso es lo más grande que podemos hacer como seres humanos. Y Él dijo que siempre que se hable de la palabra, se hablará de esa mujer. Eso quiere decir que a Dios quiere que nosotros lo adoremos, que nosotros nos demos cuenta de quién es Él. Llegamos en verdad a conocerlo en esa profundidad que esa mujer lo conoció, que no le importó nada en esta vida ni en esta tierra. Todo lo dejó, todo lo abandonó y no tuvo en mucho lo que tenía, sino que todo lo cambió para poder honrar al Señor, para poder adorar al Señor. Amén. Amén. Eso es lo que Dios desea. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos estudiando, nos toca hablar acerca de Génesis. La vez pasada ya hablamos de Mateo, ahora nos toca Génesis. Bendito sea el nombre de Dios. Este es mi teléfono. Ya me conecté, ya estoy conectado. Génesis, vamos a leer capítulo 1. Hoy estamos en el capítulo 1. 25 y 26. Dice: e hizo Dios los animales de la tierra según su ¿qué? Su género. Su género, según su especie, el ganado según su género o especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie o género. Entonces dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra A nuestra imagen. ¿Y conforme a qué? A nuestra A nuestra semejanza. semejanza. ¿Y qué más le dijo? Señoreen en los peces del mar. Señoreen, ejerzan dominio. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre las
tierra y sojuzgarla, y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, hemos visto en resumen, hablamos de la Biblia en general, la importancia de la Biblia, cómo fue creada la Biblia. Se tomaron 1600 años para recopilar todo, para hacer la Biblia, y es el libro por excelencia, ¿no? Y hablamos luego de la creación de Dios, que Dios en Génesis 1.1 fue la creación original de Dios. Luego vino Génesis 1.2, en que hubo la rebelión de Satanás, y hubo el juicio sobre Satanás y todos sus ángeles que le seguían, y eso trajo sobre la tierra tohu y bohu, caos y destrucción, ¿verdad? En Génesis 1.2, la tierra estaba desordenada y vacía. Y vimos también que la Biblia dice que Dios no creó la tierra de una manera desordenada y vacía. Eso dice la Biblia misma. Entonces, si Dios no creó la tierra desordenada y vacía, quiere decir que algo pasó para que la tierra quedara así. ¿Amén? Porque Dios lo que todo hace y crea es bueno, ¿verdad? Pero debido a la rebelión que hubo en el cielo, porque Dios creó a un ángel llamado Luzbel para darle a él señorío, para darle a él autoridad allá en el cielo, ¿verdad? Dios quiso delegar en este ángel creado, Luzbel, para que él dirigiera, dice la Biblia que dirigía las huestes en alabanza, en adoración, y era el que regía y dominaba, ¿verdad? Pero este ser angelical quiso sobrepasar a Dios, o ser igual a Dios. Dijo, ¿por qué no? Estoy tan cerca de Dios. Dios me ha dado todo, dice la Biblia que él cuidaba el arca de Dios, quiere decir que estaba cerca de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, y él era hermoso, dice, precioso en toda su belleza cuando fue creado. Entonces él quiso ser más y quiso ser igual a Dios. Y cuando uno quiere ensalzarse, Dios ¿qué hace? Lo humilla, ¿verdad? Entonces, y lo opuesto también es verdad. Si usted quiere ser grande delante de Dios, si usted quiere ser, tener muchas cosas cuando llegue allá al cielo delante de Dios, usted tiene que ser aquí el más pequeño, tiene que ser el más humilde, tiene que ser el que esté humillado delante de Dios, diciéndole, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, te pertenece, ¿qué quieres hacer con ella? Hazlo, cámbiame, transfórmame, quiero hacerte un espacio donde se vaya mi orgullo, donde se vaya mi necedad, donde se vaya mi maldad, y me pueda vaciar de todo lo que hay en mí, para que haya un espacio para que tú puedas entrar y señorear y gobernar, de tal manera que Cristo sea nuestro contenido. Como somos un vaso, Dios nos hizo como vaso, como recipiente, para contenerlo a Él. Amén. Eso es nuestro objetivo. Algún día que todo nuestro ser esté completamente lleno de Él. Porque al estar completamente llenos de Él, Él va a poder expresarse. Dios quiere expresarse. Entonces, cuando usted vaya a hablar con alguien, será el mismo Cristo hablando con esa otra persona. No será usted. Porque ya todo lo malo que había en usted y en mí se fue. Y solamente hay la bondad de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo. Irá a buscar a los necesitados, irá a buscar a los pecadores, no para acusarlos, sino para decirle, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te ama. No es esta la vida que Dios quiere para ti. No lo vas a juzgar como otros y te vas a ir al infierno. No, es
Es una vida que está cegada por el enemigo y necesita la luz de Cristo que le resplandezca para que pueda ver su condición y salir de ella. Eso solo lo hace Jesús, porque Él tiene misericordia. Amén. Entonces dejemos, levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, quiero que tú llenes completamente este vaso y saques de mí todo lo malo para que tú puedas llenar. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Que esa sea nuestra oración cada día. Cada día que le digamos eso al Señor: quita todo lo malo de mí y todo lo bueno que vaya creciendo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, eso fue Génesis 1, Génesis 1:2, 1:1, 1:2. Luego comenzó la restauración. Diga restauración. Dios, como todo, quedó hecho un cataclismo por lo que vino el juicio de Dios sobre Satanás. Y él, al traer juicio, pues, cuando usted lee la Biblia, donde hay juicio, donde ha habido juicio de Dios, hay esas palabras hebreas tohu y bohu, ¿verdad? Quiere decir desolación y vacío. Cuando Dios trae juicio, eso queda así, desolado y vacío, ¿verdad? Pero luego Dios viene y comienza una recreación o una restauración. Y vimos que comenzó con lo que vino primero fue, ¿qué vino primero? Primero, y el Espíritu de Dios se movía. Para que haya una restauración de todo, el Espíritu de Dios es el que debe hacer la obra. Usted y yo no hacemos nada. El que hace la obra es el Espíritu de Dios. Usted y yo lo que tenemos que hacer es ser llenos de ese Espíritu de Dios. Amén. En la medida en que usted y yo seamos llenos de ese Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios hará la obra de Dios. Donde quiera que vayamos, el Señor hará su obra, porque con su Espíritu. Amén. Y dice que el Espíritu de Dios se movía, luego vino y dijo Dios, dice, viene la palabra, ¿verdad? La palabra es necesaria para toda restauración, la palabra de Dios. Hágase la luz, ¿verdad? La otra cosa necesaria es la luz, ¿verdad? Y vimos también que Dios hizo tres cosas, tres distinciones y separaciones, ¿verdad? Dios siempre hace, Dios siempre hace separaciones y distinciones, ¿verdad? Él siempre lo hace. A Dios no le agrada la oscuridad. Por eso Él hizo separación entre las tinieblas y la luz. Puso límites a las tinieblas y le dijo: las tinieblas llegarán hasta aquí. Solo podrán estar durante la noche, pero luego vendrá el día. Amén. Puso límites. También separó lo celestial de lo terrenal. Amén. Porque una cosa es lo que está en esta tierra, que dice la Biblia que el Señor de esta tierra es Satanás, ¿verdad? Ese es su reino, es su dominio. Él tiene un sistema bien establecido aquí en la tierra, a través del cual ese sistema lo que hace es distraer al cristiano, al Hijo de Dios, lo distrae con todas las cosas de este mundo, ¿verdad? Y lo aparta de su verdadero propósito. El verdadero propósito de un cristiano son dos cosas que hoy las vamos a ver. Primero es expresar a Dios. Expresar a Dios. ¿Cómo expresamos a Dios? Ya lo vimos. Primero que Él nos llene para luego poder expresarlo. Y segundo, tener la autoridad de Dios. Y lo vamos a ver hoy día. Diga autoridad. Autoridad de Dios.
por eso hizo primero a Luzbel y le dio eso. Le dio su autoridad, ¿verdad? Para que él gobierne, tenga autoridad. Y le dio también parte de su imagen, porque era hermoso. Pero él se perdió. Luego Dios hizo lo mismo con el hombre. Y creó, ¿a quién creó? A Adán, ¿verdad? Y Adán fue hecho, como ya lo vimos, no fue como las otras creaciones. Dios hizo primero las creaciones inferiores, ¿verdad? Las creaciones inferiores, que las podemos clasificar en dos etapas, con respecto a las lumbreras del cuarto día, las que fueron creadas antes de las lumbreras del cuarto día y las que fueron creadas después. Las que fueron creadas antes de las lumbreras del cuarto día son aquellas que no tienen conciencia de sí mismos, como son el pasto, la hierba y los árboles. Pero después del cuarto día comienza Dios a crear a los seres que tienen un poco más de conciencia. Vienen los peces, vienen las aves, vienen las bestias, ¿verdad? Y Dios crea 9. Es importante que nosotros nos acordemos de estos 9 seres que Dios crea. En primer lugar, el pasto, la hierba y los frutos, los árboles frutales. Luego vienen los peces, luego vienen las aves y luego vienen las bestias, los animales que se arrastran, ¿verdad? Y luego viene, por último, el hombre. Es interesante ver de que cuando Dios crea a todos los seres que Él crea, le dice, los hace según su ¿qué? Según su género o según su especie. Pero cuando Dios va a crear al hombre, hace algo muy diferente. En primer lugar, hace un concilio entre la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre. Hagamos. Como lo que Él iba a crear era algo tan especial, Él tenía que tener un consenso, tenía que tener un consejo entre sí mismo para crear cómo voy a hacer al hombre. Tiene que ser algo especial. Le voy a dar de mí mismo, de mi imagen y de mi semejanza. Y Dios hizo al hombre. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el hombre no fue creado según ningún género conocido. Fue creado según el género de Dios. Porque fue hecho a su imagen y a su semejanza. Amén. Así que usted no es que desciende de los animales ni tiene nada que ver con este mundo. Ni con el mono ni con este mundo. Usted es celestial, creado por el Dios de los cielos y para el Dios de los cielos. Y le pertenece a Él. Aleluya. Le pertenece a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Vimos eso. También vimos las lumbreras del cuarto día. Vimos lo especial de allí, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la segunda parte del propósito. La primera es reflejar la imagen de Dios, que ya vimos la parte, la clase anterior, y ahora vamos a ver cómo obtener al hombre para que ejerza el dominio. Diga dominio. Dominio de Dios. Usted y yo fuimos creados para ejercer el dominio de Dios sobre esta tierra. Amén. Amén. ¿Cuál es la esfera en la cual vamos a ejercer ese dominio, o la que Dios puso para que nosotros ejerzamos ese dominio? Son 3. Sobre todo lo que hay en los mares, sobre todos los seres del aire y sobre todo lo que hay sobre la tierra, ¿verdad? Esos 3 son la esfera en la cual hay que ejercer el dominio, y ya vamos a ver por qué. Ya lo vamos a ver. Pero esto es
resumen general de todo lo que vamos a hablar hoy, para que usted lo entienda ya desde ahora. El segundo punto es la intención. Dios te dice, tú tienes que ejercer mi dominio sobre estas tres áreas. Pero la intención que yo tengo para que tú hagas eso es esta. Primero, vencer al enemigo de Dios. Diga vencer. Vencer. Yo tengo que vencer Yo tengo que vencer al enemigo de Dios. Segundo, recobrar la tierra. recobrar la tierra. Diga, yo tengo Yo tengo que recobrar esta que tierra recobrar para esta Dios. tierra para Dios. Tercero, traer la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Diga, yo tengo Yo tengo que traer la autoridad de Dios a esta tierra. Aleluya. Y vamos a ver el cumplimiento de esto que se hace de dos maneras. Bendito sea el Señor. El cumplimiento se hace primero con Cristo. Amén. Con Cristo. Oiga, si usted está separado de Cristo, usted y yo no podemos hacer nada. Esto es con Cristo, unido a Él. Cristo, la palabra de Dios dice que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Así es que tenemos que ejercer la autoridad, siendo un espíritu con Cristo, siendo uno con Cristo. Cristo es mi despertar, Cristo es mi acostar, Cristo es mi caminar, en mi trabajo, en donde quiera que vaya, en mi carro, Cristo está conmigo. Soy uno con Él, soy inseparable con Él. Y segundo, el cumplimiento es con Cristo y el cumplimiento es con la iglesia. La iglesia con todos los santos. Amén. ¿Dónde están los santos de Dios? Amén. Amén. Somos santos porque somos apartados. Amén. Dios nos apartó, Dios nos compró con su sangre preciosa. Aleluya. Amén. Y eres especial Amén. porque vales. Lo más alto se pagó de precio. Lo que no tiene precio, la sangre de Cristo, se pagó por la iglesia. Amén. Se pagó por el cuerpo de Cristo. Así que tienes un gran valor. Y el enemigo lo sabe. Por eso es que quiere destruirte. ¿Por qué? Porque tú eres portador de la presencia de Dios. Lo que Él tenía antes. Amén. Aleluya. Porque tú tienes el reinado. Lo que Él tenía antes. Porque tú tienes el sacerdocio. Lo que Él tenía antes, ahora lo tenemos nosotros. Amén. Y por eso Satanás quiere destruirte. Pero no lo va a poder hacer. Porque sus obras están siendo descubiertas hoy. Amén. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Hoy tú estás avisado. Así que ya sabes. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Somos creados para eso. Amén. Y con la iglesia que incluye a los santos. Con Cristo. Cuando vino Cristo, llegó el reino de Dios. Diga, Cristo trajo el reino de Dios a esta tierra. Segundo, Cristo echó fuera los demonios para introducir el reino de Dios. Diga, yo voy a echar fuera los demonios para traer el reino de Dios. Ese es tu trabajo y el mío. Donde quiera que tú vayas, tienes que echar fuera los demonios. No de una forma religiosa. A donde quiera que vayas, no. Siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios te guiará y te dirá, ese, libéralo. Amén. Cristo dio a sus discípulos autoridad sobre el poder del enemigo.
Dígale, diablo, yo tengo poder y autoridad sobre ti. Autoridad sobre ti. Aleluya. Aleluya. Que lo sepa. Amén. Y Cristo recibió 10% de autoridad, 20, 50%. ¿Cuánto recibió? Toda autoridad le fue dada a Él, a Cristo. Amén. Toda la autoridad. Autoridad en el cielo. Nadie tiene más autoridad que Él en el cielo. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cristo es todopoderoso. Y ese poder lo dio a su iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es el Señor. Tu plan es perfecto, es precioso y es maravilloso. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, dijo Dios, vamos a quedarnos en estas dos palabras. Dijo Dios, hagamos una, diga hagamos. Hagamos. Y la segunda palabra es señoreen. Señoreen. Aquí la palabra hebreo está en plural. Señoreen. Ahora, hagamos. Hay un solo Dios, pero dice hagamos en plural. Significa que hay más. Porque nuestro Dios es triuno, ¿verdad? Es un solo Dios, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Por eso dijo, hagamos. Y señoreen, Dios creó a un hombre que se llama Adán, pero dice señoreen. ¿Cómo es eso? Si es un hombre y le habla en plural. Porque Dios creó un hombre corporativo. ¿Qué es eso, hermano? Un hombre corporativo significa que Adán, la Biblia dice que en Adán todos pecamos. Lo que pecó Adán, todos pecamos. ¿Por qué? Porque todos estábamos en Adán. Eso se llama un hombre corporativo. Amén. Por eso dice el primer Adán y el postrer Adán. Entonces, en realidad no existen más sobre la tierra. Solamente hay el primer Adán y el postrer Adán. El postrer Adán es Cristo, del cual Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Pertenecíamos a la vieja creación, al Adán, primero. Ahí estábamos nosotros. Pero Cristo nos sacó de allí cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él destruyó allí a la vieja creación, al viejo Adán, ¿verdad? Y dio paso a la nueva creación, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo murió, yo morí también. Ahí murieron mis pecados. Ahí murió mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, y cuando Él fue sepultado, yo también fui sepultado con Él. Por eso me bauticé, porque cuando me bautizo estoy diciendo, quiero ser sepultado con Cristo, para nacer a una nueva vida. Quiero ser de la nueva creación de Dios. Quiero ser el nuevo Adán, que es Cristo. Quiero estar en Él, con Él, por Él y para Él. Eso hace usted cuando usted se bautiza. Usted está diciendo no a todo lo de este mundo, al hombre viejo. Y le está diciendo sí a Cristo y a la nueva creación, el segundo Adán, el postrer Adán. Amén. Qué tremendo es el Señor. Entonces, el Dios triuno creó un hombre corporativo, que es Adán. Amén. Ahora, obtener al hombre para que ejerza el dominio de Dios. ¿Para qué estamos nosotros? Amén. El dominio de Dios. No el dominio suyo, hermano. Aquí en mi casa mando yo. No. Aquí manda Dios. Aquí vamos a ejercer el dominio de Dios sobre mí primero, que soy la cabeza. Yo estoy humillado delante de Dios. Él es mi
esposa, sus hijos, sus vecinos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios creó un hombre corporativo para que ejerciera su dominio. El verbo señorear incluye más que autoridad. Más que autoridad. Significa tener autoridad para gobernar. Amén. Gobernar y establecer un reino. Usted no solamente tiene que tener autoridad, tiene que gobernar. Y para gobernar tiene que tener un reino, establecer el reino de Dios. Donde quiera que yo voy, el reino de Dios se establece. Donde quiera que yo voy, oro, doblo mis rodillas y digo, Señor, aquí establezco el reino de Dios. Aquí establezco tu palabra. Aquí, Señor, las almas que están aquí voy a orar por ellas para que sean parte de tu reino. Amén. Y voy a ejercer tu autoridad aquí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y también significa tener un reino como esfera en la cual ejercer autoridad. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros. Lo que tenemos que hacer. No decir yo tengo autoridad, yo tengo autoridad, yo tengo autoridad. Decir tengo autoridad. Dice la Biblia que para tener autoridad hay que estar sujeto y estar bajo autoridad. Si usted y yo no estamos bajo la autoridad de Cristo, si no estamos bajo la autoridad de nuestro esposo, la mujer, entonces ¿cómo va a ejercer autoridad si no está sujeta a la autoridad que Dios le puso? Tiene que estar bajo autoridad y tiene que ejercer un reino, establecer un reino para que pueda ejercer dominio sobre ese reino, sobre su casa, sobre su familia, sobre su trabajo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una imagen es una expresión. Dios creó al hombre a su imagen con la intención de que el hombre lo expresara a él. Esto ya lo vimos. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios para expresarle y recibió autoridad para representar a Dios y señorear. Somos la expresión de Dios y somos sus representantes. Diga conmigo, levante su mano, diga yo soy la expresión de Dios y yo soy su representante. Aleluya. Qué hermoso. Gracias, Señor, por ese privilegio. Dígale gracias, Señor. Gracias porque tengo ese privilegio. Inmerecido, por cierto. El propósito de Dios al restaurar y formar su creación era doble: obtener al hombre corporativo para que lo expresara y para que ejerciera su señorío, su dominio. Vamos a hablar de la esfera. Vimos que la esfera